no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, nosotros estamos perdiendo mucho cuando no miramos la palabra de Dios. Y yo siempre digo esto. Me gustaría que todas las personas del mundo, no solo aquellas que son de Jesús, sino también las que aún no entendieron que Él es el único camino, que Él es nuestro Creador, Él es nuestro Redentor y que Él quiere llevarnos a una vida mejor, mucho mejor, que todas las personas pasaran a leer la Biblia, pero no a leer por leer, sino pidiendo orientación, observando los detalles, para que ellas puedan tornarse personas victoriosas. Cuando nosotros perdemos las bendiciones de Dios, nosotros las perdemos no porque no las merezcamos, sino porque no estamos actuando sobre la palabra del Señor Dios. Cuando nosotros vemos la palabra, tenemos mucho cuidado con ella. Hermano, las cosas pasan a funcionar de la manera correcta en nuestras vidas. En la Santa Biblia nosotros tenemos en el Apocalipsis capítulo 2, vamos al Apocalipsis capítulo 2, una palabra dada por el propio Señor Jesús. En el versículo 14, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Escribiendo a una de las iglesias del Apocalipsis, el Señor Jesús habla de la siguiente manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto ocurrió, creo que lo vemos en Números capítulo 22 o 21, 22, 23. Déjeme que lo vea bien para que no me equivoque. Balaam fue contratado por un cierto rey para poder maldecir eh, 22, empieza en el 22. El rey Balac, hijo de Zippor, contrató a Balaam para poder maldecir a los hijos de Israel, porque sintió que ese pueblo iba a ser grande, se llenó de envidia y entonces quería poner tropiezos sobre el pueblo de Israel. Balaam, que entonces era un profeta de Dios, aparentemente este hombre no tenía ningún problema, pero él era atraído por el dinero, que es una de las cosas que afecta a cualquier persona, tanto al pueblo que es miembro de la iglesia, que la frecuenta, como al del ministerio. Nosotros podemos tener todo el dinero que Dios quiere o permite que tengamos, pero cuando nuestra meta es conseguirlo de cualquier manera, incluso de formas equivocadas, nosotros pagamos un precio muy caro. Y él fue contratado, aquel caso del asna que habló, porque un ángel se oponía a él. Él entonces decidió, porque Dios no lo permitió, no maldecir a Israel, pero él dio un secreto a Balac y le dijo: si tú haces esto, esto y esto, vas a conseguir debilitar a este pueblo. Entonces aquí en Apocalipsis, como lo vimos ahora, el Señor Jesús dijo que tenía pocas cosas. Lo bueno sería que no tuviera nada contra ese pueblo. Pero la iglesia ya se estaba perdiendo en esa época y después entró en la llamada Edad de las Tinieblas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En el capítulo 25 de Números, nosotros tenemos allí un relato de eso que ocurrió. Después de que Balaam no pudo maldecir
y dijo que no había forma porque contra Jacob no vale agüero, no vale ningún trabajo de hechicería ni adivinación. En el capítulo 25 de Números está escrito así: Israel estaba en Sittim cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Vamos a hacer una pausa. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellas? De manera sensual, traían a los hijos de Israel a los actos que ellos practicaban. Y no eran solo adoración a los espíritus, eso era un tipo de bacanal que se hacía en el pasado. El culto involucraba esas cosas, y ellos entonces, no acostumbrados a eso, entraron en ese mundo y se contaminaron. ¿Qué es lo que ocurrió? La ira de Dios se encendió. Lo vamos a ver después, que 24,000 personas murieron ese día por culpa de estas cosas. Dios no tiene a nadie por inocente, pero Dios también marca a la persona que actúa a favor de su obra y que ayuda. Lo que viene a seguir es muy fuerte y dice así: Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová a plena luz del día, para que el ardor de la ira de Jehová se aparte de Israel. En aquellos tiempos la cosa era física, hoy Dios no trabaja de esa forma. Es una señal, es una figura de lo que va a ocurrir el día del juicio final, cuando Dios no va a tener misericordia de quien anda jugando con la santidad de Él, de quien anda corrompiendo al pueblo, de quien anda escupiendo a la faz del Señor. La cosa va a ser muy seria. Y continúa diciendo: Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Ahora vean lo que un hombre tuvo la osadía de hacer. De vez en cuando nosotros vemos ese tipo de personas apareciendo en la casa de Dios. Ellos le pierden el temor a Dios completamente y llegan a afrontar al Señor Dios. Este hombre dijo esto: uno de los hijos de Israel llegó trayendo una madianita a donde estaban sus hermanos, ante los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos estaban llorando porque la justicia de Dios estaba haciendo, la ira de Dios estaba destruyendo la nación. Ese hombre va y trae a una madianita y viene con la cara dura mofándose de ellos y entra a la tienda para cometer el pecado. Al ver esto, Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, entró tras aquel hombre de Israel a la tienda y los traspasó a ambos por el vientre, al varón de Israel y a la mujer, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ese hombre tuvo celo del Señor Dios. Hoy no se hace cosa física. Bajo ninguna hipótesis Dios quiere que una vida perezca. Pero hoy hacemos eso espiritualmente. Y si no lo hacemos, si no ocupamos nuestro lugar y ejecutamos el juicio de Dios espiritualmente contra el pecado, cuando Jesús estaba aquí en el mundo, una aldea de samaritanos no recibió a Jesús. Y los discípulos dijeron: ¿tú quieres que mandemos bajar fuego del cielo, como lo hizo Elías, y que consuma este pueblo? Y Jesús: nada de eso. El Hijo del Hombre no vino a matar, vino a salvar lo que se había perdido. Entonces hoy el ministerio es otro. Estoy enfatizando esto para evitar que alguna mente débil crea que tiene que ejecutar actitudes físicas
contra personas que están en la prostitución, que causan escándalos o incluso que hagan cosas erradas, porque algunas religiones del mundo lo hacen de esa manera. El cristianismo es para salvar a las personas. Jesús vino a mostrar que lo que hace que una persona se equivoque es un espíritu malo. Y sobre ese espíritu, espiritualmente en oración, nosotros usamos el poder de Dios. Nosotros entramos en la presencia del Señor, principalmente cuando esa cosa nos causa indignación y nosotros sentimos las ganas de liberar a esa persona. Entonces hacemos una oración, rompemos el poder del diablo sobre esa vida y esa vida se salva. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre sanguinario, era un hombre malo. Y la iglesia oró y el propio Jesús se le apareció a Saulo, que era el nombre de él, y lo convirtió, lo cambió completamente y él se volvió un gran apóstol del Señor Jesús. Entonces lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente: este Finés ejecutó el juicio de Dios. Hoy el que ora, el que intercede, el que ve a alguien en el error, se coloca ante Dios y ejecuta la obra de Dios, hace lo que Dios manda hacer. Vea lo que va a ocurrir con esa persona en el versículo 11. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Voy a leer el 10 para que entienda. Entonces Jehová habló a Moisés y le dijo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho para apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Diles, por tanto, yo establezco mi pacto de paz con él. Será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Eso era un ejemplo. Ahora las personas, en vez de condenar a quien está en el error, en vez de actuar físicamente, entran en la presencia de Dios y detienen la fuerza maligna. Prohíben que el demonio actúe en ciertas personas y estas personas se convierten. Estas personas están impidiendo que la ira de Dios en el gran día actúe contra esas personas. Estas personas tendrán el pacto de paz del Señor Dios, tendrán una autoridad muy grande con el Señor y serán grandiosamente bendecidas. Eso es lo que estaba diciendo al principio. Entonces, una persona no lee la Biblia, no ve esas diferencias y pasa por la vida espiritual, como si fuera un religioso. Una persona que no sabe el celo de Dios. ¿Cuál es el celo de Dios hoy? Buscar y salvar a aquella que están perdidos. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios y rescatamos a esas personas, nosotros estamos impidiendo que en el gran día esa ira de Dios que fue tan fuerte en ese pueblo de Sittim, actúen esas personas destruyéndolas, sino al contrario, que tengan la salvación. Y nosotros vamos a tener el pacto de paz de Dios para siempre. Vamos a tener la recompensa. Nosotros seremos galardonados, bendecidos por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que el Señor Dios quiere que se haga. En aquel tiempo, la cosa era seria, era dura. Era el tipo de vida que ellos tenían. Solo ese lenguaje entendían. Eran medio animales, se podría decir así. No tenían el conocimiento de hoy. Jesús dijo que no es de esa manera que se hace hoy. La cosa es espiritual. Allá nos expulsaban demonios. Nosotros expulsamos demonios. Jesús nos mostró que son los espíritus malos los que hacen que las personas actúen de modo contrario a la naturaleza, que hacen que las personas sean infieles, que sean deshonestas, que sean falsas y otras cosas más. Ahora no tenemos que actuar físicamente. Nosotros tenemos que actuar espiritualmente. La autoridad es nuestra. Finés fue allí en el momento en que estaban en el propio acto y los atravesó. En el momento en el que usted sabe que esa persona está errada, atraviese no la persona, sino al espíritu y haga eso en oración, porque está usando a la persona en cualquier tipo de error.
Usted sintió la ira de Dios en su corazón. Es el celo de Dios provocándole. Dios, soy tu hijo y voy a acabar con esa cosa del enemigo. Voy a acabar con esta acción ahora. En este momento, yo libero a esta persona en el nombre de Jesucristo. Llame al espíritu por su nombre, átelo en el nombre de Jesús, puede estar alejado. Funciona en el momento en el que el celo de Dios se mueve en usted. Finees, cuando vio eso, todo el mundo lloraba, pero el celo de Dios lo provocó y él fue y ejecutó la justicia. El celo de Dios hasta hoy nos provoca, nos da esa repulsión, esa tristeza profunda, ese dolor, esa voluntad de hacer alguna cosa. No la haga físicamente, hágala espiritualmente. Y usted ejecutando el juicio de Dios, actuando como un verdadero ministro de Dios, interviniendo en el mundo espiritual, paralizando la acción del diablo. Dios se va a acordar de usted. Y Dios le dijo a Moisés, eso es muy bonito aquí. Entonces Jehová habló a Moisés y le dijo, Finees, hijo de Eleazar, Dios sabe todo, toda su ascendencia, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Diles, por tanto, yo establezco mi pacto de paz, gloria a Dios. Será para él y para su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo. Mire qué cosa buena nos espera. Por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Hermano, más grande será la gloria en su vida, mucho más grande, si el celo de Dios lo provoca y si usted sigue ese celo. Pero nunca físicamente, ni jugando ofenda, ni siquiera una palabra a esa persona. Usted entra en el mundo espiritual, hace su oración y le da la solución al problema, y usted será ayudado por el Señor Dios. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Conocí a Jesús aquí en esta ciudad, sí, pero estaba difícil afirmarme la palabra de Dios por los amigos que tenía. Así que le oré al Señor, le pedí que me sacara de esta ciudad y me llevó a Teixeira de Freitas, donde fui a estudiar en la universidad. Vivía en una pensión, que fue lo que conseguí para vivir, y conocí a quien es mi marido hoy, sí, a Orlando. Ya en la primera semana le dije que mi intención era casarme y después de un mes ya vivíamos juntos. Pero vivíamos en adulterio, vivimos algunos meses en adulterio, pero Dios empezó a levantar vasos para decirnos que no estábamos cumpliendo su voluntad. Cuando tomamos la decisión de casarnos y cumplir la voluntad de Dios, Satanás empezó a levantarse contra nosotros y nuestra vida financiera. Y fue una lucha más que hemos pasado. Mi marido estuvo un año sin trabajo en Teixeira. Yo no trabajaba porque estudiaba, pero aún así no nos desanimamos. Hubo día en que fui a la iglesia, dábamos el diezmo y a veces eran solo 50 centavos de diezmo, a veces 2 reales, y siempre le decía al Señor. Conseguí un empleo con mi padre que ya trabajaba, pero aún así no alcanzaba. Dios mío, yo sé que cambiarás nuestra historia, que tú nos vas a honrar. Dice la palabra, sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. Fue cuando decidí cambiarme a otra ciudad. Cuando llegamos, no trabajaba, mi marido tampoco trabajaba y yo seguía orando al Señor. Cuando cumplimos un mes más o menos que habíamos llegado, Dios le dio un empleo. Y así empezamos una nueva lucha. Y fue cuando le dije que si no mejoraba nos cambiaríamos, nos íbamos a mi ciudad, que allí iba a ser mejor, que sería más barato para mí el costo de vida, y para ella, allá sería mejor. Me fui a la pieza a llorar, pero no lloraba de tristeza, no pensando que Dios me había abandonado, sino que fui a la pieza a clamar a Dios que tiene provisión para todas las cosas, donde Dios me dijo que el Dios del cielo haría prosperar mi vida, y donde Dios también me dijo que no comeríamos más rapiñas, ¿sí?
que ya no seríamos humillados, que Él nos Y exaltaría. conocimos la iglesia de la gracia. Cada vez que llegaba a la iglesia desanimada, Dios hablaba, Dios usaba a la pastora para decirme que no desistiera. Que si tuviéramos un poquito de paciencia y esperáramos en el Señor, que lo conseguiríamos. Y mientras había hecho un curso, bueno, no era exactamente un concurso, sino una selección por el Estado, ¿sí? Se trataba de una ONG para que trabajara. Hice una prueba en la cual no pasé. Cuando fui a fines de marzo, el doctor Suárez estuvo aquí, en Puerto Seguro, y me propuse, es hoy. Jesús, saldré de aquí con la victoria, saldré de aquí con mi vida cambiada. Hoy mi historia va a cambiar. En la calle suena mi teléfono y era la mujer de la ONG y me dijo: Tiziara, una persona desistió y estamos viendo su registro. En ese momento llegué a temblar, lloraba, no sabía qué hacer, quería gritarle a todo el mundo y glorificar el nombre del Señor. Estaba muy feliz, estaba encantada porque sabía que era una obra de Dios. Y aún más cuando supe que el sueldo era muy bueno, fui contratada. Dije: Dios mío, esto era lo que querías para mí. Y Dios empezó a exaltarme. Hoy estamos con nuestra vida ordenada, más tranquilos. Y si así Dios lo quiere, estaremos mejor aún. A toda mi familia, que muchos estaban, bueno, en contra, sí, y me humillaban, me afrontaban, el enemigo lo usaba para afrontarme. Hoy pueden ver el actuar de Dios en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio. Las personas en mi trabajo, las personas reconocen a Dios en mi vida. Y Dios ha hecho grandes obras y sé que hará mucho más. Gloria a Dios. Es la historia de una persona que encontró el camino del cielo, el camino de la felicidad. Y esa historia puede ser la suya. Yo alabo a Dios cuando viajamos por el país predicando. Y siempre hay personas no solo que son curadas físicamente, sino que también tienen arregladas sus vidas en otras áreas. Y Dios quiere hacer eso por usted. El Evangelio es completo. Vamos ahora a la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la oración y el rezo? La diferencia entre oración y rezo. La oración es aquello que usted hace de su corazón al Señor Dios. Usted crea esas palabras, de preferencia, respondiendo a lo que Dios le dijo a su corazón. La mejor oración no es la oración vacía, es aquella oración que está basada en lo que Dios dijo. Es la llamada oración de la fe. Es esa la que salva al enfermo, que salva al enfermo, cura al pecador, libera al oprimido, que trae también la paz, que trae las bendiciones de Dios. Usted responde a lo que Dios le dijo. Rezo. Yo hago una oración escrita y usted se queda rezando. Oh Dios, te amo mucho, tú eres poderosísimo, pero eso no sale de su corazón. Yo creo que eso no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que su corazón entrega al Señor Dios. Segunda pregunta. ¿Por qué el símbolo del Espíritu Santo es una paloma? La paloma, ¿no? Es la que ponen, porque a Jesús lo bautizaron en el río Jordán. El Espíritu Santo bajó en forma corpórea de paloma. No era una paloma, pero ¿quién lo vio? Vio una paloma posarse sobre el Señor Jesús. Y Juan el Bautista dijo: aquel que me envió a bautizar dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, es el que bautiza. Jesús es el que bautiza. En el bautismo del Espíritu Santo la participación del hombre es nula. Yo solo puedo aquí orar y pedirle a Jesús que lo bautice. Y somos bautizados una sola vez en el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados recibimos el poder, recibimos la unción y estamos capacitados para hacer la obra de Dios. Ahora, el que bautiza es el Señor Jesús. Debemos usar una palomita. Esas cosas no funcionan porque nuestra fe tiene que estar en el Señor Dios. Cargar una palomita colgada, hacer dibujitos de palomitas, se hace así. Ahora, 40 años de poder, surgió esa palomita rompiendo la cadena. Pero es solo para recordar que es el Espíritu Santo que está haciendo esa obra y no para poder adorar. Nuestra fe no depende de mirar a un muñeco y quedarse así. Oh, tú eres poderoso. No, incluso cerramos los ojos para no mirar nada. Padre, abrimos nuestro corazón y hablamos con Él en el nombre de Jesús. Vamos ahora a abrir el corazón.
Tengo 34 años, soy madre de 3 hijos y vivo con una persona hace 20 años. Con él he vivido situaciones difíciles y de mucho sufrimiento. Con frecuencia era golpeada y maltratada. Solo no tomé una actitud porque temía que mi padre no me aceptara nuevamente en la casa. Actualmente, debido a un accidente que sufrió, mi compañero perdió los movimientos y necesita de mí para todo. Doctor, no logro olvidar todo el sufrimiento que me hizo pasar. ¿Y ahora qué hago? La obra de Dios, sea como Finés. Aproveche ahora, ya que Él está más paciente con usted y depende de usted, y lleve a ese hombre a Cristo. No se vaya a hacer la bandida. 20 años, Él la golpeaba, no era correcto, pero usted no se fue porque necesitaba su apoyo. Ahora que Él la necesita a usted, le quiere dar la espalda. No, llévelo a Cristo. Ahora, vas a escuchar la palabra de Dios, vas a clamar el perdón de los pecados del Señor, y Dios te va a dar ese perdón. Y después que tú te conviertas, vamos a casarnos, y después de que nos casemos, Dios te va a curar en el nombre de Jesús. Hay que ser positivo. ¿Acaso Dios cura a una persona discapacitada? Si no, no sería Dios. Claro que cura. Nosotros tenemos mucha fe cuando es un dolor de cabeza, pero cuando ve una parálisis, ni el paralítico cree que se va a curar. Tenemos que predicar y llevar a las personas al conocimiento. O entonces, ¿por qué Dios registró en la Biblia que Él curaba tantos paralíticos, liberaba tantos cojos? Él dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará. Nosotros tenemos que creer y hacer lo mismo que el Señor Jesús hacía. La obra de Dios es llevar a las personas a la liberación. Usted está poseído por el espíritu del tráfico. Jesús lo libera a usted de eso. Usted está jurado de muerte por sus colegas bandidos. Jesús lo libera a usted de eso. Usted está en una situación que no tiene salida. Jesús es su salida. Ahora, hay que confiar en Él, creer de verdad, y entonces Dios hará la obra. Vamos ahora a hacer una oración. Baje la cabeza y cierre los ojos. Mire, Dios habló con usted hoy. Sea un Finés, porque cuando el celo de Dios le llega al corazón, hermano, ejecute espiritualmente siempre en la presencia de Dios. Padre, entramos en oración ahora. Y entramos, oh Dios, porque tú nos llamaste al santo ministerio de la liberación, de la bendición, de la solución de problemas. Y yo sé, Dios mío, que hay mucha gente orando ahora, que ha sido movida por ti, que ha sido tomada por una rebeldía santa contra el enemigo, que actúa en el marido, en la mujer, en el hijo, en la hija. Dios mío, que actúa en personas que no conocemos. Y Dios, has llamado a Finés para levantarse, para poder hacer tu voluntad, Jesús. Esos Finés están ahora ante ti, orando. Y yo oro por ellos también ahora. Y Dios, como ministro de tu palabra, movido por tu espíritu, yo paralizo toda acción del diablo que está consumiendo la salud de esa persona, que está consumiendo la juventud de esta otra, que está destruyendo la capacidad moral que esa persona tiene. Y yo digo, espíritu del sufrimiento, yo paralizo toda tu acción y te exijo, sal de este hombre, sal de esta mujer, sal de esta persona ahora, vete ahora para nunca más oprimir, en el nombre de Jesucristo. Padre, actúa ahora. Quiero ver a esa persona, Señor Dios, levantándose por la fe. Quiero ver a esa persona creyendo ahora y recibiendo la bendición. Dios mío, destruye todo tipo de alergia alimentaria que está en esa persona, que está oyéndome. Oh Padre, termina con ese mal ahora. Dale la bendición completa. Y yo digo, enemigo, fuera en el nombre de Jesús. No volveré